¿Qué pasaría si te dijera que algunos de los refugios más icónicos de The Walking Dead nunca fueron tan seguros como parecían? Lugares que prometían protección, esperanza y hasta una nueva vida, pero que tanto en el cómic como en la serie terminaron convirtiéndose en auténticas trampas mortales. Desde el campamento de Atlanta, pasando por la Granja Green, hasta llegar a la prisión e incluso a Woodbury, cada uno de estos sitios marcó un antes y un después para los supervivientes. Algunos cayeron, otros cambiaron para siempre y muchos descubrimos que en este mundo el verdadero peligro no siempre son los caminantes. Hoy vamos a comparar cómo estos refugios fueron presentados en el cómic y en la serie, qué diferencias cambiaron la historia y por qué cada uno de ellos nos llevó a una etapa cada vez más oscura del apocalipsis. Así que ponte cómodo, porque esto es The Walking Dead en su forma más cruda. El campamento de Atlanta es el primer refugio que se presenta tanto en la serie como en el cómic. En ambos casos se ubica a pocos kilómetros de las afueras de la ciudad de Atlanta, lo que marca una de sus principales similitudes. Sin embargo, también existen diferencias claras entre ambas versiones. En el cómic, el número de personajes introducidos es menor, con aproximadamente 15 nuevos integrantes. Por el contrario, la serie amplía este grupo y presenta alrededor de 20 personajes nuevos, incluyendo algunos supervivientes, o sea, extras, que no aparecieron en la versión original del cómic. En ambas versiones, el campamento termina siendo abandonado por sus integrantes. Sin embargo, los motivos que los llevan a tomar esta decisión son distintos. En el cómic, el abandono se ve principalmente al ataque de varios caminantes al campamento, a la muerte de su líder y a la llegada del intenso frío del invierno, factores que obligaron al grupo a buscar un lugar más seguro y adecuado para sobrevivir. En cambio, en la serie, la razón principal es una invasión masiva de caminantes que acaba con la vida de varios miembros del grupo, sumada a la necesidad de encontrar respuestas, lo que finalmente los conduce a dirigirse al Centro de Control de Enfermedades, o sea, el CDC. En el cómic, las muertes en este lugar se limitan a dos personajes, Amy y Shane. En cambio, en la serie la cifra de fallecidos es considerablemente mayor, teniendo como víctimas a Ed, Amy y a más de 10 integrantes adicionales del grupo. En la adaptación televisiva, solo Reed, Carol y Daryl logran sobrevivir. En el cómic, sin embargo, personajes claves como Carl, Sofía permanecen con vida hasta el último volumen de la historia. La Granja Green no solo es un refugio, es un lugar que prometía esperanza en medio del caos, pero que terminó marcado por la tragedia y el devastador final que nadie pudo evitar. En la serie, la granja de Hershel se presenta como una propiedad enorme, casi un pequeño mundo aislado del apocalipsis. La casa principal, el granero, el cobertizo, el gallinero y los campos de tiro no eran simplemente escenarios, eran espacios donde la ilusión de una vida normal todavía parecía posible. Tanto en el cómic como en la serie, este punto de la historia introduce nuevos personajes. En la versión televisiva conocemos a 6 de ellos, mientras que en el cómic el grupo se expande aún más, llegando a 9 integrantes originales. Sin embargo, en ambos casos hay una figura central que sostiene la granja, Hershel Green. Aunque cumple el rol de líder en ambas versiones, Hershel no es el mismo personaje. En el cómic es más joven y tiene más hijos, lo que cambia por completo la dinámica familiar y la forma en la que el grupo enfrenta al mundo. En la serie, la granja terminó completamente destruida tras una invasión masiva de caminantes. El grupo intentó resistir como pudieron, disparando, luchando, haciendo todo lo posible por defender el lugar, pero aún así no lograron detener la amenaza zombie. Al final, la granja quedó envuelta en llamas y se volvió totalmente inhabitable. Y lo más duro de todo es el costo humano. Aquí pierden la vida personajes importantes como Dale, Patricia, Jimmy, Shane y Sofía. En el cómic, la propiedad termina siendo abandonada por sus residentes debido a los constantes ataques de los infectados, que hacían prácticamente imposible seguir viviendo allí. Sin embargo, tras el ataque del gobernador, algunos miembros del grupo de Rick regresan temporalmente a este lugar para refugiarse mientras la guerra se calmaba. Aún así, la tranquilidad duró poco y la propiedad volvió a ser abandonada al poco tiempo. Además, este sitio queda marcado por la tragedia, ya que aquí mueren 2 de los hijos de Hershel, Lacey y Arnold, durante el fatídico incidente del granero. ¿Consideras tú que este momento marcó el inicio de una etapa más oscura para los sobrevivientes? Deja tu respuesta en los comentarios. Con la llegada de la tercera temporada de The Walking Dead, la historia nos presenta uno de los lugares más recordados de toda la serie, la prisión. Un espacio que en medio del colapso del mundo se convierte en refugio, pero también en una amenaza latente. Cuando el grupo de Rick logra asegurar el recinto, descubre que no están solos. En lo más profundo de la prisión, encerrados en la cafetería, sobrevive un pequeño grupo de reclusos que había logrado resistir desde el inicio del apocalipsis. Son 5 y su convivencia permanece únicamente por el miedo. El líder de ellos es Thomas, un hombre violento y autoritario que mantiene el control gracias a la única arma de fuego del grupo. A su lado está Andrew, su mano derecha, tan cruel y resentido como él.
En contraste a ellos aparece Axel, un hombre más tranquilo que prefiere el diálogo antes que la violencia. Big Tiny es enorme y emocional, parece intimidante pero en realidad es bastante cobarde y vulnerable. Y finalmente está Oscar, callado, reservado, pero con un fuerte sentido de lealtad y el respeto, cualidades que lo diferencian del resto. En el cómic la historia toma un rumbo distinto, aquí solo hay 4 reclusos y el liderazgo recae en Dexter, un hombre firme y desconfiado que intenta imponer su autoridad cuando el grupo de Reed llega a la prisión. Axel, una vez más, es el único que logra ganarse la confianza del grupo. Andrew es un drogadicto y mantiene una relación con Dexter. Y Thomas Richard, supuestamente encarcelado por fraude fiscal, esconde una verdad mucho más oscura. Es un terrible psicópata y asesino sin remordimientos. Las diferencias entre la serie y el cómic son claras. Algunos personajes simplemente no existen en ambas versiones. Dexter solo aparece en los cómics, mientras que Big Tiny y Oscar son exclusivos de la serie. Aunque sus nombres puedan parecer similares, Thomas y Thomas Richard no son el mismo personaje, sino creaciones distintas dentro de cada universo. Incluso físicamente los cambios son evidentes. Axel es más joven y delgado en la serie, y Andrew pierde varias de las características que lo definían en el cómic, como por ejemplo sus rastas. Los detalles visuales suelen cambiar bastante. En la serie, los reclusos visten uniformes de color gris azulado, mientras que en la versión deluxe del cómic, los trajes son de un color anaranjado intenso, recordándonos que constantemente siguen siendo prisioneros, incluso en el fin del mundo. Pero hay algo que ambas versiones comparten: ninguno de estos dos grupos sobrevive. En la serie, Big Tiny es mordido por un caminante y asesinado brutalmente por Thomas. Ese acto marca el inicio del fin. Thomas muere poco después, abatido por Rick al intentar asesinarlo. Andrew, consumido por el rencor, provoca indirectamente la muerte de varios miembros del grupo de Rick y termina ejecutado con un disparo en la cabeza. Oscar, uno de los pocos con verdadera humanidad, cae durante una misión de rescate, alcanzado por un disparo en el estómago, y Axel muere de una forma inesperada, ejecutado de un disparo en la cabeza por el gobernador. En el cómic, el destino no es más amable. Dexter es asesinado por Rick tras amenazar con expulsarlos de la prisión. Andrew huye al bosque solo para ser devorado por los caminantes. Thomas Richard, luego de ser descubierto como el asesino de las hijas de Herschel, es ejecutado a tiros y su cuerpo es arrojado a los muertos. Finalmente, Axel muere durante la guerra contra el gobernador, alcanzado por un disparo en la sien. Así, la prisión que prometía seguridad y esperanza termina siendo un recordatorio brutal que en este mundo no todos los sobrevivientes merecen vivir y no todos los monstruos están muertos. La serie suavizó muchas muertes, pero hay una en particular que, de haberse mostrado, habría cambiado para siempre la percepción de este arco. El Instituto Correccional al oeste de Georgia, o mejor conocido simplemente como La Prisión, funcionó como refugio para el grupo de Rick durante la tercera y cuarta temporada de The Walking Dead. En este lugar, además de enfrentarse a los reclusos que aún sobrevivían, conocimos a varios personajes claves que marcarían el rumbo de la historia. En el cómic, este arco es mucho más reducido en cuanto a personajes. Salvo los prisioneros, no se introducen muchos rostros nuevos, y es precisamente aquí donde Judith Grimes nace y muere, un hecho que cambia por completo el tono de la narrativa impresa. Podría decirse que la serie televisiva adaptó mejor el arco de la prisión que el cómic, aunque también omitió momentos claves que hicieron brillar a las historietas por su brutalidad. Ejemplos claros son el asesinato de Rachel y Susie, así como la muerte de Lori y Judith. Además, la muerte del gobernador, al menos en mi opinión, está mucho mejor trabajada en el cómic. Pero ojo, no me malinterpreten, la serie también nos regaló auténticas joyitas que quedaron grabadas en la memoria colectiva de los fans. Por ejemplo, la impactante muerte de Lori y T-Dog, la tensa convivencia con los habitantes de Woodbury y el arco de la gripe, una infección que no solo afectó a los humanos, sino también a los caminantes e incluso a los animales. Ahora vayamos a uno de los momentos más importantes de esta etapa, el ataque del gobernador. En la serie, la prisión sufrió varios asaltos por parte de Philip Blake, pero el último es sin duda el más recordado. Es aquí donde perdemos a Herschel, decapitado brutalmente por el líder de Woodbury. En los cómics, sin embargo, quien pierde la cabeza es Tyrese. Herschel, al presenciar la muerte de su hijo, que fue asesinado de un disparo en la cabeza al inicio de la batalla, pierde toda esperanza y se rinde pidiendo que lo maten para dejar de sufrir. Un cambio radical y devastador. Recordemos que durante esta guerra también muere gran parte del elenco principal en los cómics, incluyendo a Alice, Axel, Billy y Patricia, entre muchos otros. Además de los ya mencionados, innumerables hombres del gobernador pierden la vida intentando luchar por un lugar que al final termina siendo inhabitable en ambas versiones. Los disparos constantes y el uso del tanque provocaron una invasión masiva de caminantes que sellaron el destino de la prisión. Personalmente siento que la caída de la prisión duele más en la serie. Pasamos más de una temporada completa en este lugar viendo cómo el grupo
de Rick crecía y se fortalecía. Por un momento parecía que por fin habían encontrado una oportunidad para vivir a salvo tras las rejas, pero en un mundo como el de The Walking Dead, un sitio así se convierte en el objeto de deseo de quienes no están dispuestos a convivir ni siquiera a compartir. Y aunque no les voy a mentir, cuando vi al gobernador bajar la katana, por un instante pensé que las palabras de Rick lograrían hacerlo entrar en razón, pero esto es The Walking Dead, y aquí los finales felices casi nunca son una opción. Durante la tercera y cuarta temporada conocemos al pueblo de Woodbury, una comunidad aparentemente segura liderada por el tan recordado gobernador. Sin embargo, detrás de su sonrisa carismática se ocultaba un hombre completamente despiadado, capaz de asesinar sin remordimiento alguno para mantener el control. Andrea y Michonne son las primeras integrantes del grupo de Rick en llegar a este lugar. A simple vista, Woodbury podría parecer un verdadero respiro en medio del apocalipsis, pero la realidad es muy distinta. Irónicamente, era más seguro estar fuera de sus muros que dentro de ellos. Y no porque su gente fuera malvada, sino porque quienes lo gobernaban convertían al pueblo en una trampa peligrosa. En este lugar ocurren algunos de los momentos más memorables de la serie, como el rescate de Lily Maggie, el abandono masivo del pueblo cuando sus habitantes descubren las atrocidades del gobernador y finalmente la destrucción total del lugar provocada por Philip Blake. En la versión de los cómics, Woodbury es descubierto por Rick, Michonne y Glenn. Es aquí donde se revela una versión aún más brutal de su líder, quien resulta ser mucho más violento y cruel que su contraparte televisiva. No obstante, ambas versiones coinciden en algo importante. Los habitantes del pueblo parecen ignorar por completo los actos atroces que Philip y su milicia cometen en las sombras. En cuanto a los personajes, en la serie destacan claramente el gobernador, Martínez, Milton y Karen. Mientras tanto, en los cómics, aunque algunos se repiten, los más relevantes son el propio líder, Alice, el Dr. Stevens y nuevamente Martínez. A pesar de que Woodbury parece un lugar seguro, gracias a sus altos muros y la vigilancia constante, surge una pregunta inevitable: ¿cómo fue posible que este lugar cayera? En la serie la respuesta es clara: Woodbury queda completamente destruido e inhabitable tras el incendio provocado por el gobernador y la invasión de los infectados. En cambio, en los cómics el destino del pueblo es distinto. Woodbury no desaparece por completo, de hecho se mantiene en pie y se transforma en un refugio para los sobrevivientes de la batalla contra la prisión. Este pueblo representa una de las mayores ilusiones de seguridad en The Walking Dead, un lugar que parecía perfecto pero que estaba condenado desde dentro. Su caída nos recuerda que ningún refugio está realmente a salvo y que muchas veces la mayor amenaza no son los infectados. Al final, tanto en el cómic como en la serie, The Walking Dead nos deja una idea muy clara: no existen refugios eternos. Campamentos, granjas, prisiones, pueblos amurallados, todos caen y casi nunca por culpa exclusiva de los caminantes. Son las decisiones humanas, el poder mal utilizado y la incapacidad de convivir lo que termina condenándolo todo. Las diferencias entre el cómic y la serie no solo cambian personajes o muertes, sino que nos demuestran dos formas distintas de enfrentar el mismo fin del mundo, cada una con su propia brutalidad. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿qué versión crees que manejó mejor estas comunidades y grupos? ¿La del cómic o la de la serie? Déjame en los comentarios. No olvides dejar tu like si te gustó el video y suscribirte para más contenido de The Walking Dead. Adiós.